Noticias de última hora, preste mucha atención. Calificado juicio político a Sebastián Corral, es secretario de Guillermo Lasso, y hay 5 solicitudes por conocer y resolver. El Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente la calificación o no de 5 solicitudes de juicio a 3 exfuncionarios y 2 ministras actuales. La solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Administración Pública y de Gabinete Presidencial Sebastián Corral fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, cuya resolución será notificada a la Comisión de Fiscalización para el trámite correspondiente, respetando el orden de presentación y calificación. El CAL tiene previsto reunirse para conocer 5 solicitudes de juicio político en contra de 13 secretarios del gobierno de Guillermo Lasso, planteados por asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional, y 2 pedidos de juicio propuestos desde el bloque de la Revolución Ciudadana en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de la canciller, Gabriela Sommerfeld, ambas acusadas de supuesto incumplimiento de funciones en la incursión registrada el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Respecto al juicio político planteado en contra de Sebastián Corral, este fue motivado por la asambleísta Patricia Núñez, de la bancada Revolución Ciudadana, y se suma a la lista de procesos que están pendientes de trámite en la Comisión de Fiscalización, pues se tiene que agotar primero un proceso para dar paso a uno nuevo, pues la normativa no permite tramitar 2 solicitudes de juicio al mismo tiempo. Según el orden de presentación y calificación de los pedidos de juicio, para que el juicio a Corral se inicie en la mesa de fiscalización se deben evacuar al menos 4 solicitudes de interpelación. El primer proceso que debería concluirse en esta semana es el referente al pedido de juicio al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en la crisis energética en el gobierno de Guillermo Lasso. Esta interpelación fue motivada por la asambleísta de gobierno Nicole Saca, ADN. Solo falta aprobar el informe final recomendando o no el juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Posterior a este proceso se tendrá que tramitar la solicitud de juicio planteada en contra del exministro del Interior Juan Zapata y motivada por el legislador del PSC Carlos Vera Mora, quien acusa al exfuncionario de incumplimiento de funciones y afirma que desde el 26 de septiembre de 2022, cuando fue nombrado ministro del Interior, la inseguridad en todo el territorio nacional aumentó y se agravó, sin que se hayan ejecutado medidas para combatir la delincuencia y retomar el control de la seguridad interna del país. Luego, la Comisión de Fiscalización presidida por la asambleísta Pamela Aguirre tendrá que conocer la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, propuesto por la asambleísta Gisela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien cuestiona a la funcionaria de incumplir funciones en el contexto de inseguridad que vive el país, pues señala que la Fiscalía no acciona para evitar que los delincuentes atrapados por la Policía Nacional vuelvan a las calles a delinquir. Faltan 6 días para la consulta popular y el Consejo Nacional Electoral entrega los últimos paquetes electorales a escala nacional. Empieza la recta final para la consulta popular del próximo 21 de abril y aquí en el Consejo Nacional Electoral se ultiman detalles. Por ejemplo, aproximadamente el 80% de los paquetes electorales ya han sido entregados a nivel nacional, mientras que el 75% de los miembros de las juntas receptoras del voto se han capacitado. La cuenta regresiva para volver a las urnas por la consulta popular arrancó y desde el Consejo Nacional Electoral aseguran que faltan pocos detalles. La distribución de los paquetes electorales, por ejemplo, ya está en un 80%, pues solo faltan las provincias más cercanas. Se despachó ya todo lo que fueron las provincias del Oriente, Galápagos, se despachó también a todo el material electoral que se utilizará en las circunscripciones especiales del exterior. Hoy tenemos que entregar Esmeralda, Santo Domingo, Los Áchilas, mañana Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi. La última provincia será Pichincha entre el 19 y 20 de abril. A la par, la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto continúa, aunque este es el principal talón de Aquiles de todo el proceso. Por ello, se han habilitado también canales en línea. Está más o menos un 75% de capacitación a nivel nacional. Nuestra página web del Consejo Nacional Electoral, ahí pueden ingresar, pues, para quienes no han tenido la oportunidad por diversas circunstancias de acercarse a nuestros puntos fijos. El siguiente hito en el calendario es la finalización de la campaña, que será el 18 de abril. Posteriormente, el jueves, ejercerán su derecho al voto los privados de libertad y el viernes quienes se inscribieron para hacerlo en sus domicilios. Voto en casa son 609 personas, son 329 hombres y 280 mujeres.
De las personas privadas de libertad son 5.338 electores. En cuanto a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con México, Cabrera asegura que en los próximos días decidirán si suspender o no los comicios. Estamos analizando, hay una carta enviada el fin de semana por parte de Cancillería en el que se solicita al Consejo Electoral para dar una mayor seguridad a los compatriotas, los recursos económicos para contratar una empresa de seguridad privada. Misma situación ocurre en Israel, en donde 298 compatriotas están habilitados para sufragar. Y esta mañana se realizó la ceremonia de inauguración del reentrenamiento Fortaleza 2024 para 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas. Esto de cara a la consulta popular del próximo 21 de abril. La convocatoria de los reservistas la realizó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y solo estuvo dirigida para los soldados de las levas desde 1984 hasta el 2003. Esta busca garantizar el normal desarrollo y vigilancia del proceso electoral. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Guayaquil. En horas de la mañana de este lunes, el presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo presente aquí en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, en donde justamente entregó varias becas, un nuevo paquete de becas de tercer nivel en el marco del programa Globo Común. Durante su intervención se refirió a la consulta popular y acotó que las organizaciones criminales son las que le están poniendo trabas a su gobierno. Escuchemos las palabras del primer mandatario. Acá nosotros nunca vamos a solapar el choreo. Vamos a ser fuerte contra la corrupción. Estamos a pocos días de la consulta popular. Votar sí para fortalecer nuestras leyes. Y no queden abiertas las posibilidades para los delincuentes que quieren burlarse de la justicia con la complicidad de unos operadores de justicia corruptos. Más temprano en la mañana, el presidente Daniel Noboa participó en la inauguración del espacio integral familiar El Astillero. Aquí el jefe de Estado se refirió a quienes traicionan a la patria y también reiteró una vez más su apoyo a las fuerzas del orden como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los mafiosos, terroristas, traidores a la patria, merecen la cárcel, merecen nuestro castigo. Y tenemos las armas para enfrentarlos. Su voto, su fuerza, su dignidad. Vamos a seguir apoyando a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que cumplan su trabajo, cumplan con su deber constitucional, que es el velar por nuestra seguridad y que lo hagan con garantías. En este espacio integral familiar El Astillero hay varias instituciones como la de Deporte, Salud Pública, Policía Nacional y Educación. De esta forma la comunidad del centro sur de Guayaquil se podrá beneficiar con estos servicios en caso de requerirlos. En este primer acto también estuvieron presentes el ministro de Deportes, el ministro de Salud, la ministra de Inclusión Económica y Social y demás autoridades. En una entrevista para la cadena de noticias australiana Special Broadcasting Service, el presidente Daniel Noboa se refirió a la irrupción de Ecuador en la Embajada de México y la crisis diplomática que esto generó. El primer mandatario dijo que no se arrepiente de esta decisión e hizo referencia a la situación judicial de Jorge Glass. La pregunta obvia, señor presidente, es: ¿se arrepiente de algo? De nada, creo que estamos del lado correcto de la historia y además condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas como fachada de refugiados políticos, pero en realidad es para la impunidad y para salvar a los criminales de sus sentencias. ¿Y cómo lo solucionará? Invitaré al presidente Obrador a comer un ceviche. Probablemente comamos tacos juntos y hablemos. ¿Y eso cuándo será? Cuando esté listo. Con autorización judicial, Fiscalía explotará información de 2 celulares y una tablet del ex vicepresidente Jorge Glass. Según el Código Orgánico Integral Penal, esta autorización procede cuando se tiene suficiente evidencia para presumir que en ellos hay información útil para la investigación. El pedido de Fiscalía se enmarca en la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí, en el que el ex vicepresidente Jorge Glass y otros son investigados por presunto peculado. En este proceso, que se encuentra finalizando la etapa de instrucción fiscal, el juez Julio Inga aceptó el pedido de Fiscalía para extraer, analizar y transcribir información de 2 teléfonos celulares y una tablet de propiedad del ex vicepresidente Glass.
La decisión se toma en concordancia con el artículo 475 del Código Penal, donde se detalla que el juzgador podrá autorizar a Fiscalía cuando haya suficiente evidencia para presumir que existe información útil para la investigación. Al menos 2 de estos dispositivos acompañaban a Glass, por ejemplo, en su programa radial, y según su testimonio, utilizó uno de ellos para hacer una llamada el día en que fue detenido dentro de la Embajada de México. Estaba yo hablando por teléfono, me digo, caramba, ¿qué pasa? Es Roberto. Desde esa embajada, a decir del secretario de Comunicación del gobierno, se generaron alertas por una posible fuga. Gran parte de este problema comienza con frases como, pero todo estaba armado, frases como, le estamos esperando en México. La anunciada explotación de los dispositivos ha generado al menos inquietud en su agrupación política. Apenas horas antes de esta autorización en el caso Independencia Judicial, la ex mano derecha de Wilman Terán revelaba, entre otras cosas, que fue el expresidente de la Judicatura quien facilitó los argumentos para la decisión con la que el juez Emerson Curipayo liberó a Glass. Un episodio presente también en las conversaciones reveladas en los casos Metástasis y Purga, y mencionado por la ministra de Gobierno Mónica Palencia en la audiencia de habeas corpus del ex segundo mandatario. Ya todos sabemos lo que ha pasado con los jueces, ya se mezclan los jueces con los prófugos, con los demás. La explotación de teléfonos celulares por parte de Fiscalía ha resultado clave en casos como Metástasis, que parte de la revisión de los teléfonos de Leandro Norero, y Purga, que nace del peritaje de las conversaciones de la exfuncionaria judicial Mayra Salazar. El juicio contra Carlos Pollitt por el delito de lavado de activos entra en su segunda semana. Este lunes compareció Antonio Andretta, ex colaborador de los Isaías, y María del Carmen del Morla. Se retomó el juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt en su 5º día. Durante la mañana tuvimos la finalización del interrogatorio a Mauricio Neme, el funcionario de la empresa Plastiquim, quien ya comenzó su testimonio el pasado viernes, y también con el inicio de los interrogatorios a 2 testigos que son clave, Antonio Andretta y María del Carmen de Morla. Los 2 fueron trabajadores de empresas relacionadas con los hermanos de Isaías, quienes habrían recibido préstamos de parte de empresas relacionadas con Odebrecht ofrecidos por John Pollitt, el hijo del excontralor Carlos Pollitt. Durante la tarde se espera que estos testimonios continúen y también presentarán nuevos testigos, pero para un resumen de la jornada vamos a ver el siguiente reportaje. Será otra semana incómoda para Carlos Pollitt Fayoni. Este lunes volvió a sentarse en el estrado el empresario guayaquileño Mauricio Neme, pero esta vez para ser interrogado por la defensa de Pollitt, quien quiso demostrar que entre la familia de Neme y el hijo del excontralor John Pollitt ya existía algún tipo de negocio previo a los créditos que obtuvo de él. Inició cuestionando si conocía si su hermano mayor habría recibido algún tipo de préstamo de John Pollitt, a lo que Neme, dueño de Plastiquín, sostuvo desconocer. En un segundo intento, el jurista le menciona a Neme el nombre de Gabriel Mazú, con quien mantiene parentesco político, y le consulta si conoce de los 2 depósitos que habría hecho John Pollitt en el 2014 a Mazú por $200,000. Finalmente, el abogado de Pollitt utilizó como evidencia de su tesis un correo del 2017 en el cual se observa la propuesta que Neme le hizo a John Pollitt para ser socios, a lo que el empresario no pudo negarse y manifestó recordar haberle presentado esta opción en algunos negocios, sobre todo los relacionados con los bancos, que eran los conocidos. El viernes anterior, Neme también declaró ante la Corte de Justicia de Miami y admitió que John Pollitt le realizó al menos 2 préstamos, uno de ellos de $400,000, que fue entregado en un maletín y en efectivo, en billetes de $150 y $20. Otro de los convocados en esta jornada fue Antonio Andretta, exdirector de Italcom, actualmente disuelta, pero que en su momento fue una empresa domiciliada en Panamá y relacionada con los hermanos Isaías, con quienes, según Andretta, John Pollitt tenía una estrecha relación. También mencionó que en el 2015 le compró una casa a John Pollitt por un valor de $1,9 millones, de los cuales 1,5 millones fueron financiados por el mismo hijo del excontralor, con un interés del 5%. Esta vivienda fue vendida en el 2022 a $2,2 millones, dinero utilizado para saldar la deuda con John Pollitt. Como parte de su intervención también se encuentra la exposición de correos con John Pollitt y las millonarias transferencias que se hizo a la firma Italcom. Esta tarde también se espera que culmine el testimonio de María del Carmen de Morla, que como evidencia presentará los registros bancarios de Cosani, inmobiliaria que también recibió el dinero de coimas.